ti, solo a ti quiero humillarme. Lo que dice la poderosa palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, hablando de un hombre que Dios le había hablado y vuelve otra vez Dios a hablarle en este capítulo aquí. Mire lo que dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por esta palabra, Señor. Yo declaro, Señor, que esta palabra no volverá atrás vacía conforme a tu voluntad, Señor, sino que prosperará en aquello para los cuales es enviada, Señor. Esta palabra que es vida, esta palabra que es poder, esta palabra, Señor, que sana, que restaura, que regenera. Señor, esta palabra que nunca vuelve atrás vacía, sino que ella hace y prospera en aquello para los cuales es enviada. Señor, en esta hora, Dios mío, declaramos que tu palabra es enviada, Señor, a vidas, Señor, a hogares, a familias, a ministerios, Padre, en el nombre de Jesús, y que no volverá atrás, sino que será bendecido, será prosperado, será restaurado. Señor, atamos, amarramos y quebramos toda fuerza contraria a tu voluntad en el nombre de Jesús, y declaramos tu victoria, declaramos tu bendición para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dice la palabra en este capítulo, dice, Dios empieza hablando a este hombre, Abraham, y diciendo que ya le había dicho que saliera de su tierra, que saliera de su lugar, que saliera de su estilo de vida. Sabemos por la palabra que en esos lugares, en ese tiempo, Abraham vivía en un lugar contrario a la voluntad de Dios, contrario a los planes de Dios, contrario al llamado de Dios. Él estaba en ese lugar, pero Dios ahí le había hablado que él se saliera de ese lugar, de ese estilo de vida, de esa condición de vida, a un lugar que él le iba a mostrar. Escuchó, a un lugar que él le iba a mostrar. Usted querrá saber, Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Lo primero que tiene que hacer es salir de su estilo de vida, es salir de su condición de vida contraria a la voluntad de Dios, contraria al llamado de Dios, contraria a la palabra de Dios, contraria al llamado de Dios, contraria a los principios de Dios. Ahí estaba, en esa condición estaba Abraham, pero llegó un momento que Dios le dijo: yo quiero mostrarte algo, yo quiero llevarte a un lugar, yo quiero engrandecer tu nombre, yo quiero prosperarte, yo quiero bendecirte, pero no puedo bendecirte en este lugar, en esta condición de vida, en este estilo de vida. Tenés que salir, tenés que avanzar, tenés que caminar, tenés que dejar eso atrás y seguir adelante, porque yo, cuando empieces a caminar hacia el objetivo, hacia mi palabra, yo voy a darte una visión a donde yo quiero que mores, a donde yo quiero llevarte, lo que yo quiero hacer contigo. Dice que este hombre obedeció a Dios y salió de ahí, de ese lugar, y llegó a la frontera de la tierra prometida, de la tierra que Dios le quería dar. Él llegó hasta ahí, llegó hasta los límites de su tierra y donde empezaba el territorio que Dios le quería dar, pero no pudo entrar ahí. Escuchó, no pudo entrar al lugar que Dios tenía, para bendecirlo, para engrandecerlo, para hacer de él una nación poderosa. Él no pudo entrar ahí, llegó hasta los límites
de la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo llegar Abraham? ¿Por qué no pudo entrar ahí? Y si usted lee la palabra y dice que él se vino con todo, él se vino con su padre, él se vino con su familia, él se vino con todo, o sea, él se vino con su estilo de vida, con su forma de vida, con su cultura, con sus pensamiento, con todo lo que él vivía allí, él se trajo todo y con todo eso quiso entrar al lugar que Dios tenía preparado para él, al lugar que Dios lo llamaba, pero solamente pudo llegar a los límites, pudo llegar ahí, al límite de su tierra, no pudo entrar, porque no entrará nada que no tenga que ver con él. Cuando Dios traía a Israel por el desierto a la tierra prometida, cuando llegaron a un lugar, Dios dijo: nadie entrará. Esta generación que vivió allí en Egipto y que quiere seguir viviendo el estilo de Egipto, que quiere seguir viviendo ese estilo de vida perversa, ese estilo de vida contraria a mi palabra, contraria a mi voluntad, no entrará allí. Entrará una nueva generación, un nuevo estilo de vida, una persona que solamente dependa de mi palabra, dependa de mi voluntad, dependa de mi poder. Y eso fue lo que pasó cuando vemos nosotros la historia de este pueblo que atravesó el desierto 40 años con un liderato poderoso, haciendo señales, prodigios, alimentándolos en el desierto, guardándolos, librándolos ahí en medio del desierto. Pero nosotros podemos ver por la palabra que dice que ninguno de esos que salieron de allí, de Egipto, esa nación que salió, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque ellos no querían seguir viviendo su estilo de vida de Egipto, ese estilo de vida de corrupción, ese estilo de vida de opresión, ese estilo de vida de cautividad, ese estilo de vida de maldición, ese estilo de vida de ruina, de muerte, de maldición, sino que ellos dijeron: Jehová nos dijo que esa tierra nos daba, que ese lugar era para nosotros y Él está con nosotros y Él nos llevará allí. Pero toda la nación se había desesperado, se había rebelado a la palabra de Dios por causa de lo que ellos habían visto allí en ese lugar. Y vemos cómo Dios cumple su palabra. Dice que nadie pudo entrar ahí, ni siquiera el líder de aquel tiempo, Moisés, pudo llegar a entrar a la tierra prometida. Llegó hasta los límites, él pudo ver la tierra prometida y no pudo entrar allí. Eso le pasó a Abraham. Abraham dice que llegó hasta los límites, él podía ver la tierra prometida, él podía ver el lugar que Dios tenía para bendecirlo, pero no podía entrar. Quizás vos has hecho fuerza, quizás vos has caminado, quizás vos has obedecido la palabra, pero Dios dice: apártate de lo que no es mi voluntad, deja todo lo que está fuera de mi voluntad, deja lo que está fuera de mi palabra, deja de lo que está fuera de mi justicia y entra en el reposo que yo tengo para darte. Dice que Abraham ahí estaba y él avanzó, se fue con toda su parentela, con toda su familia, con su estilo de vida. Seguramente que él fue ahí y iba ahí haciendo fiesta, aniversario, todo lo que él vivía en ese lugar, y así quiso entrar, pero llegó hasta el límite. Escuchó, llegó hasta el límite y no pudo entrar. Él podía ver la tierra, él podía ver todo, pero no podía entrar allá. Es tiempo de que nosotros podamos entender que la palabra de Dios no cambia, el llamado de Dios no cambia, el objetivo de Dios no cambia, los planes de Dios no cambian. Y si Dios tiene planes con tu vida, si Dios tiene planes con tu familia, si Dios tiene planes con tu ministerio, es importante que tú entiendas que el reino de Dios tiene una cultura diferente que está plasmada en esa poderosa palabra, y Él no tiene cuenta con nadie. Usted ahí no entrará porque es el hermano
de fulano de tal, porque es el hijo de fulano de tal, porque pertenece a la familia tal, porque es de tal lugar, porque es de tal ciudad, porque es de tal país, porque es de tal provincia, porque es amigo de no sé quién, no entrará. En Dios, mire, no hay acepción de persona, en Él no hay injusticia. Por eso cuando Él dice, yo voy a bendecirte, yo voy a liberarte, yo voy a sanarte, yo voy a restaurarte, pero tienes que volverte a mí. Por eso hemos hablado de la oración eficaz de Elías. Elías no fue allí por las dudas, él no fue allí a ver si podía lograr algo, si podía, a ver si podía traer agua, si podía traer bendición. No, él fue allí obedeciendo una palabra, y para antes de que venga esa lluvia, antes de que él ponerse a orar para que venga la lluvia, él tuvo que hacer otras cosas que Dios le mandó hacer. Tuvo que restaurar el altar, tuvo que hacer guerra espiritual contra los demonios, tuvo que derribar las fortalezas del diablo, tuvo que cortar la cabeza a los demonios. Y entonces, cuando eso fue liberado, entonces llegó el momento de que él se dobló ahí, empezó a clamar al Dios de la gloria, y dice que Dios empezó a acercar su mano, empezó a acercar, estaba lejos su mano. Por esa causa estaba seco Israel, por esa causa había maldición, por esa causa había problema, por esa causa había esclavitud, por esa causa había atadura, había maldición, había un sequedal, había muerte, había escasez, había maldición. Pero en ese tiempo, cuando Dios empezó a mirar hacia Israel, cuando Dios empezó a mirar, Él habló ahí, Él movió a su profeta, Él movió a la palabra, Él envió la palabra, y dice que empezó a cambiar las cosas, y entonces sí que empezó a venir la lluvia, y cuando vino la lluvia se terminó el problema. Él dijo, por tu palabra serán cerrados los cielos, pero también serán abiertos los cielos. De este hombre Elías, todos vivían ahí, pero él tenía que estar aparte. Todos vivían esa vida ahí, pero él tenía que estar donde Dios lo mandaba. Dios dice que lo mandaba al arroyo, ahí al arroyo iba. Lo mandaba a la ciudad de Naín, a la ciudad de Naín fue. Mire, él no se quedó en ningún momento con sus anhelos, con sus deseos. Él fue avanzando, él ahí obedeciendo el plan de Dios. Y cuando llegó el momento, él con seguridad se puso a interceder, se puso a orar, y la lluvia tuvo que venir, porque nada puede impedir los planes de Dios. Si tú estás ahí quizás detenido, si tú estás ahí quizás enfermo, si tú estás ahí quizás en opresión, en cautividad, y quieres salir de ahí, mire, lo primero que tienes que hacer es volverte al Dios de la gloria y aceptar su palabra. Y cuando tú aceptas su palabra, ahí empieza esa mano poderosa moviéndose en tu dirección para traerte libertad y bendición. Abraham pudo llegar hasta los límites, pudo ver cómo todos estaban prosperados, cómo todos estaban bendecidos, cómo todos vivían sano, como todos vivían libres, como todos podían gozar de la libertad, pero él estaba ahí en los límites, hasta que Dios otra vez volvió a hablarle y a decirle, sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, sal de tu estilo de vida, sal de tus pensamientos, de tus anhelos, de tus deseos, y entra en la poderosa voluntad de Dios, porque Dios tiene poder para bendecirte. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, esta palabra que no volverá atrás vacía. Señor, en esta hora, Dios mío, declaro liberación para los que están cautivos, para los que están detenidos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los que están atados, imposibilitados, Dios mío, de obedecer tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos liberación en el nombre de Jesús. Quebrantamos el poder del infierno, reprendimos los demonios, ordenamos que suelte las vidas. En el nombre de Jesús declaro un tiempo de bendición, un tiempo de libertad, un tiempo de tu gloria poderosa en el nombre de Jesús, y la gloria es para ti. Amén y amén. Y nos vamos con una alabanza hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.